Que el Señor les bendiga, que todos tengan buenas noches en este día. Doy gracias al Señor una vez más por la oportunidad que Él me permite de poder volver a transmitir las clases que estamos estudiando desde hace varios meses atrás. Después de un tiempo de vacación, un tiempo de receso, ahora nuevamente volvemos a tomar las clases para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y pues queremos aprender juntos lo que Dios tiene para nosotros en su mente y en su corazón. Y ha dejado escrito también para nosotros en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por todos los que han estado escribiéndonos, los que han estado dejándonos un mensaje que nos extrañan. Muchas gracias por ese amor, por ese cariño. Es también expresado de parte nuestra. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión de este día, de la clase del Sermón del Monte. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a entregar este tiempo para que sea Dios quien Él nos pueda ayudar, nos pueda dar esa palabra de vida eterna que Él tiene para nosotros. Voy a hacer una oración. Si usted me quiere acompañar, pues con gusto. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque eres bueno. Señor, tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos concedes una vez más de poder, Señor, abrir tu palabra, de poder, Dios mío, sentarnos delante de ti para ser enseñados por tu Santo Espíritu. Aquí están nuestras mentes, nuestros corazones dispuestos, Señor, nuestros corazones abiertos y ardiendo delante de tu presencia para que tú puedas escribir tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Espíritu de Dios, ayúdanos por favor a caminar en lo que tú has dejado establecido en tu palabra y que juntos podamos ser edificados por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse para la transmisión de este día. Solo les voy a suplicar si le dan compartir en el Facebook o share, ¿verdad? Como lo conocemos también. Si ustedes pueden darle a este video share para que muchas personas también puedan ver el video y poder ser bendecidos por medio de la palabra del Señor. Habíamos estado estudiando, habíamos dado inicio al tema del Sermón del Monte. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando en estos días miércoles a las 7 de la noche, que vamos a conectarnos juntos para poder aprender de la palabra de Dios. El Sermón del Monte es un discurso que el Señor Jesús proclamó, que el Señor Jesús dio. Es el sermón más grande, más completo que todo ser humano pueda oír desde antes hasta ahora. El Sermón del Monte es un tema sumamente precioso, profundo, que el Señor Jesús dejó escrito en su palabra para que nosotros podamos aprender qué es lo que Él quiere decirnos por medio de cada una de estas palabras que Él ha compartido para nosotros. Estábamos estudiando el capítulo 5, estuvimos viendo ya lo que son las 9 bienaventuranzas, luego aprendimos lo que el Señor Jesús dijo, lo que es la sal de la tierra. También estuvimos viendo en estos meses pasados cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Estuvimos viendo también hasta el versículo 20, Mateo capítulo 5 y el versículo 20 estuvimos finalizando en aquel momento, hasta ese momento donde el Señor Jesús dijo que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Dice Mateo 5 y el versículo 19, de tal manera que cualquiera, dijo Jesús, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es que cierra este tema que el Señor Jesús estaba hablando en el versículo 20 diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
De esa manera finalizamos hace unos meses atrás cuando estuvimos viendo esos versículos. Ahora vamos a continuar con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios. Vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte. Versículo a versículo vamos a estar viendo lo que el Señor Jesús quiere dejarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo una vez más les suplico si ustedes pueden darle compartir o darle share a este video para que muchos también puedan ser edificados por medio de la palabra de Dios. Entremos ahora, Mateo capítulo 5 y en el versículo 21 y versículo 22. Dice la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Veamos qué es lo que el Señor Jesús nos quiere decir en este Sermón del Monte, específicamente en estos dos versículos que hemos leído. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a nosotros? En primer lugar, nosotros vemos que Jesús cambia un poco el tema con respecto a lo anterior que había estado hablando, mas sin embargo está dentro del mismo tema del Sermón del Monte. Es como un subtema. Ahora el Señor Jesús viene a hablar acerca de una ley superior entre los hermanos, porque Jesús viene y comienza a hablar qué es lo que vamos a hacer en las relaciones interpersonales, en las relaciones con nuestros amados hermanos que tenemos alrededor. Veamos, en primer lugar, lo primero que nosotros podemos aprender de estos versículos 21 y 22 es que aquí encontramos lo que es conocido o es llamado las 6 antítesis del Evangelio de Mateo. Las 6 antítesis. ¿Por qué es llamado de esta manera? Estamos estudiando la Escritura y estamos extrayendo esas verdades que el Señor nos ha dejado escritas en su palabra para que cada día seamos nosotros mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores personas dentro de este mundo. ¿Por qué se le llama las 6 antítesis del libro de Mateo? En primer lugar, antítesis significa la relación de oposición entre un juicio o una tesis. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús está haciendo en el Sermón del Monte. El Señor Jesús en primer lugar dice, oísteis que fue dicho. Pero ahora el Señor Jesús viene y levanta el estándar a lo que Moisés había dicho en el original, en los mandamientos. Ahora el Señor Jesús va a hablar la antítesis de los mandamientos de Moisés. Y esto es muy hermoso y es muy importante porque no significa que el Señor Jesús esté contradiciendo la ley de Moisés. Dice Santiago, la epístola a los Santiagos dice que el Señor Jesús no cambia, que Él es el mismo. Así es que no es que Jesús va a contradecir lo que la ley de Moisés dice, sino más bien el Señor Jesús saca un mandamiento de los que le dio a Moisés en el desierto y el Señor Jesús lo va a elevar. El Señor va a elevar el estándar para que nosotros podamos caminar en lo que el Señor dice. Por eso entonces es que se le conoce como las 6 antítesis del Evangelio de Mateo. Si usted se fija, los voy a decir los 6 de una vez para que después veamos y estudiemos cada una de ellas. En primer lugar, la primera antítesis está en el versículo 21. Usted va a notar que cada uno de esos versos que yo voy a decir en este momento, el Señor Jesús recuerda lo que dijo Moisés o lo que habla la ley de Moisés. Dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Esa es la primera antítesis.
¿Cuál es la primera antítesis de Mateo? Es no matarás. El Señor Jesús está refiriendo al sexto mandamiento de la ley de Moisés. ¿Se recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 20? Esa es la primera antítesis que Jesús va a hablar. Deme un momentito, voy a decir las otras 5 antítesis para después enfocarnos en esta primera antítesis. La segunda antítesis nosotros la podemos ver en el versículo 27. Una vez más Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es la segunda antítesis. El Señor Jesús está hablando del mandamiento de no adulterarás. Ahora el Señor Jesús agarra este mandamiento de Moisés y el Señor eleva el estándar, no para hacernos lo más difícil, no para hacernos imposible de alcanzar ese parámetro. Todo lo contrario, el Señor Jesús ahora ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros, por medio de su gracia, por medio de la unción del Espíritu Santo en nosotros, podamos alcanzar las leyes, las reglas del nuevo mandamiento, del nuevo pacto, lo que es el Sermón del Monte. Así es que la segunda antítesis está en el versículo 27, Mateo 5 y el versículo 27. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. La tercera antítesis del Evangelio de Mateo está en el versículo 31, Mateo 5, 31. También dijo Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. La tercera antítesis que Jesús está hablando en el Sermón del Monte es acerca de que el hombre se puede divorciar. Eso está en el versículo 31. Cuando lleguemos a este versículo, con la gracia de Dios, vamos a poder explicar qué fue lo que el Señor Jesús en realidad quería decir en este versículo 31. Esa es la tercera antítesis. La cuarta antítesis está en el versículo 33, Mateo 5, 33. Dice Jesús, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no hablarás falso testimonio, ¿verdad? Ese es la cuarta antítesis. Si ustedes notan, Jesús siempre estaba recordando lo que decía la ley de Moisés para después hacer una antítesis. Básicamente hacer una relación de oposición entre ese juicio o esa tesis que había dado Moisés. Ese es el cuarto, versículo 33. Luego, en el versículo 38, ahí tenemos la quinta antítesis. El versículo 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. A esto se le llama la ley del talión. Cuando lleguemos a este versículo 28 nos vamos a detener un poco más y vamos a empezar a ver qué significa la ley del talión. Pero ese es el quinto punto o la quinta antítesis que Jesús dio. Dice Jesús siempre refiriéndose a la ley de Moisés, pero ahora Jesús da el estándar mayor en el Sermón del Monte. Y el último de ellos lo encontramos en el versículo 43. Mateo 5 y el versículo 43, el Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí tenemos las 6 antítesis que el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte. Lo voy a volver a repetir por si alguno de ustedes está escribiendo, o bueno, de hecho queda la clase pregrabada, usted puede regresar la clase y enfocarse. Los voy a repetir para que todos lo tengamos en nuestra mente. Las 6 antítesis del Evangelio de Mateo. La primera de ellas está en el versículo 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22, no matarás. La segunda antítesis está en el versículo 27, donde Jesús habla de no cometerás adulterio. En el versículo 31 está la tercera antítesis y el Señor Jesús habla acerca del divorcio.
En el versículo 33 está la cuarta antítesis y el Señor habla de no jurar en falso. En el versículo 38 está la quinta antítesis y el Señor habla acerca de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del talión. Y en sexto lugar, la sexta antítesis está en el versículo 43, cuando el Señor Jesús habló y dijo de amar al prójimo y de odiar a su enemigo. Ahora, estas 6 antítesis que el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte, básicamente nos están llevando a un nivel más alto. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Dice el Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Ahora, este versículo alguien lo puede leer y le va a dar algo que no lo pueden comprender en su mente. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, pero es que ¿cómo voy a ser perfecto como Dios? Cuando nosotros vemos las palabras en el original, podemos tener un poco más de consuelo y de aliento de lo que el Señor Jesús estaba diciendo en este versículo, porque dice el versículo 48 que estamos leyendo: sed pues vosotros perfectos, dice la Biblia que estamos usando. Pero en el original no usa la palabra perfectos, en el original usa la palabra maduros. Dice, sed pues vosotros maduros. Eso ya nos da más esperanza, eso ya nos da más alegría y saber que podemos alcanzar, porque Dios quiere que nosotros vayamos creciendo de gloria en gloria hasta ser perfectos como Él lo es, que lleguemos a ser maduros como Él es. Y luego dice, como vuestro Padre que está en los cielos, dice, es completo. El Señor es completo, a Él no le falta nada. Por supuesto que a nosotros nos hace falta mucho, pero con la gracia del Espíritu Santo, la ley, el sermón del monte, el nuevo pacto, nosotros podemos vivir para cumplir lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos, como cristianos. Veamos entonces esta primera antítesis del Sermón del Monte. Estamos en Mateo capítulo 5 y el versículo 21. Jesús citó el sexto mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés, de Éxodo 20. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mire qué tremendo. El Señor Jesús está hablando aquí. Recordemos que Jesús lo estaba hablando para los judíos, que ellos tenían un mejor entendimiento de la ley en ese momento. Ahora, el Señor Jesús no es que esté contradiciendo la ley de Moisés en ningún momento. Dios no se contradice a Él mismo. Dios lo que está haciendo es reforzando lo que en la ley de Moisés se había dicho. En primer lugar, el Señor Jesús dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero fíjense, entendamos lo que el Señor Jesús nos quiere decir a nosotros como sus hijos. Por supuesto, no somos judíos, no conocemos perfectamente la ley, a menos que la estudiemos, pero ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros extraigamos de sus palabras en el Sermón del Monte? El versículo 22 nos da la clave. Estamos en Mateo 5 y el versículo 22. Jesús dice ahora, pero yo os digo, con esta frase, yo os digo, lo que Jesús está haciendo es sobrepasando la autoridad que tenía Moisés cuando dio la ley a su pueblo Israel. Ahora Jesús sube, por decirlo de esa manera, Jesús sube el estándar de la ley de Moisés. Y dice Jesús, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, Jesús citó la ley de Moisés y dijo, Moisés dijo que el que mate, ese será culpable de juicio. Pero ahora Jesús viene y comienza a enseñarnos y dice,
cualquiera que se enoje contra su hermano. Y aquí hay un juego o hay una ecuación bien importante, porque el Señor Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, mire qué interesante este punto que el Señor Jesús nos va a mostrar en este momento, porque el Señor ahora está ligando el matar con el enojo y lo está ligando o uniéndolo con el hablar. Mire qué interesante lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Cuando nosotros nos enojamos, hablamos mal. Comenzamos a hablar cosas incorrectas que después nos vamos a arrepentir. Así es que el Señor Jesús en estos versículos lo que nos está enseñando es: ten cuidado cuando te enojes. Si procuramos mejor no hablar, va a ser mejor, porque no vamos a pecar en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos. Por eso es que hemos titulado a estos versículos desde el 21 en adelante, lo hemos llamado como un subtítulo, la ley superior entre los hermanos. Ahora el Señor Jesús nos dice, por supuesto que ninguno de nosotros literalmente va a ir a matar a un hermano. Por supuesto que no, porque sabemos que es algo grave que se hace. Pero el Señor Jesús ahora está tratando con las intenciones de nuestro corazón. Porque el Señor Jesús ahora dice, cualquiera que se enoje y hable mal será culpable de juicio. Qué interesante lo que el Señor nos enseña. Vuelvo a leer el versículo 22. Estamos en Mateo capítulo 5 y el versículo 22. Pero yo digo, dijo Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, aquí no está hablando de una acción de matar, aquí está hablando el Señor de un enojo. ¡Qué tremendo! Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, oiga, el enojo nos lleva a hablar, y cuando hablamos enojados, hablamos mal. Y dice Jesús, el que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, una vez más, hablar, que le diga fatuo, se quedará expuesto al infierno de fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que el Señor Jesús enseña en este punto. Ahora, enfoquémonos en las palabras. Enfoquémonos. Todos nosotros sabemos que el poder de la vida o de la muerte está en nuestra lengua. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También nosotros hablamos vida con nuestra palabra, con nuestra boca, o podemos también hablar muerte para otras personas. Y mire, muchas veces cuando nosotros estamos enojados, herimos a las personas que más amamos. Por eso es que debemos de aprender a tener dominio propio, controlar nuestras emociones. Eso es lo que está hablando el Señor Jesús en estos versículos precisamente. Aprendamos a controlarnos. Cuando estamos enojados, procuremos mejor no hablar, no abrir la boca para no ofender. Porque eso es lo que el Señor Jesús dijo. Dijo, cuidado con las palabras. Dice Jesús, menciona que cuando alguien está enojado en contra de su hermano, puede hablar dos palabras. Le puede decir necio o le puede decir fatuo a su hermano. Ahora, veamos un poquito estas dos palabras, porque en realidad ambas palabras pueden ser mal interpretadas en nuestros días, porque los significados eran diferentes en el tiempo de Jesús que en nuestro tiempo. Por ejemplo, necio. Hay personas o hay mamás, ¿verdad?, que cuando están enojadas le dicen a su hijo, ¡ay, este niño es muy necio! Y alguien puede decir, mire, ya ve, ya pecó, le dijo necio, como Jesús dijo que no le dijéramos a nadie. No, para nosotros, necio es una persona desobediente. En el tiempo del Señor Jesús no era así.
La palabra que el Señor Jesús dijo, necio, era una palabra de origen caldeo. Y en unas Biblias tiene ahí las letritas pequeñitas que necio, la palabra original que se usó es la palabra raca, R-A-C-A, la palabra raca. Y esta palabra, fíjese qué era en el tiempo de Jesús para nosotros entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros ahora en día. Esta palabra necio o raca es cuando una persona le dice a otra una ofensa con la intención de despreciarlo. Es mostrarle un absoluto desprecio a una persona. Eso es en el tiempo de Jesús. Esa es la idea que Jesús estaba transmitiéndole a los judíos en ese momento. Para nosotros una palabra necia es simplemente una persona desobediente. O sea, no es tan grave como en el tiempo de Jesús. Pero el segundo término, o la segunda palabra que el Señor Jesús dice es fatuo. La palabra fatuo en el tiempo de Jesús lo que significaba era alguien moralmente reprobado. Era alguien con una reputación por el suelo. Eso era fatuo. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús, cuando alguien le decía a otra persona, a su hermano, a otro israelita, le decía necio o le decía fatuo, esas palabras eran tan graves, tan ofensivas, que la persona a que le dijeron fatuo o necio podía llevar a esa persona al juicio delante del juez. Los fariseos, el Señor Jesús, la intención que está hablando en este momento es que los fariseos se creían cumplir la ley a perfección, pero de repente se enojaban con alguien y comenzaban a decirle necio, fatuo. Entonces lo que el Señor Jesús está hablando es las intenciones de nuestro corazón. Probablemente nadie le diga a una persona cuando está enojado fatuo o le diga necio. Pero ¿qué otras palabras que hablamos? Te odio, te quisiera ver muerto. Eso es mucho más grave que necio o fatuo en el tiempo de Jesús. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es tengamos cuidado con nuestras palabras. Mire, se han oído de muchos casos que hay personas que se discuten, ya sea entre familiares o entre amigos o entre hermanos, se discuten y dicen, jamás te quiero volver a ver. Y esas palabras hicieron que la otra persona le sucediera algo, lo atropellaran o lo mataran, y se queda con ese pesar de esas palabras que hablaron. Entonces, mis amados hermanos, lo que el Señor Jesús nos está diciendo en estos versos en el Sermón del Monte es que nosotros debemos de tener cuidado cómo hablamos. Si estamos enojados, mejor no hablemos. Mejor no digamos nada, porque después nos podemos arrepentir de palabras que, mire, hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Que dice, las palabras se las lleva el viento. Y eso realmente no es así. Los científicos han descubierto que las palabras son sonidos y los sonidos se van en el aire, pasan de la atmósfera de la Tierra y quedan las palabras resonando aún afuera de la Tierra. Imagínense, del círculo de la Tierra. ¡Qué tremendo! Hay que tener cuidado con nuestras palabras. A eso se refería el Señor Jesús en estos versículos. ¿Podemos matar a una persona con una palabra ofensiva? Por supuesto que sí. A eso se refería el Señor Jesús cuando hablaba en estos versos. El Señor no se complace cuando nosotros, como redimidos por su sangre, nosotros atacamos a otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo, a nuestros compañeros en Cristo. El Señor no se agrada de eso. Cuando lleguemos al capítulo 6 del Sermón del Monte, ahí vamos a ver la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer. Y a mí me encanta porque la primera frase del Padre Nuestro es, Padre nuestro que estás en los cielos.
Esa frase encierra por lo menos 5 aspectos, pero en este momento no se los voy a decir porque no estamos estudiando la oración del Señor Jesús, la oración del Padre Nuestro. Pero cuando Jesús dijo, les voy a enseñar a los discípulos que oren de esta manera, Jesús inició con la frase, Padre Nuestro. Y cuando nosotros oramos diciendo Padre Nuestro, lo primero que debemos de tener en nuestra mente es que nuestros hermanos que están alrededor nuestro son hijos también de Dios. ¿Y cómo cree usted que Dios como Padre se sentiría si nosotros ofendemos a otro hijo de Él? A Dios no le agrada. Dios no quiere que nosotros estemos ofendiendo a nuestros hermanos. Eso es el punto central de este versículo 21 y 22 del Sermón del Monte. Para nosotros, como ya lo repetí en el idioma español, la palabra fatuo no tiene la misma connotación o el mismo significado. En español, nosotros decimos fatuo a alguien que es petulante, a alguien presumido, vano o presuntuoso. Pero en el tiempo del Señor Jesús, decirle a alguien fatuo o necio, esas dos palabras eran listas para llevar a una persona delante del juicio en ese momento. Así es que el punto central de lo que Jesús estaba diciendo es, cuidado con lo que hablas cuando estás enojado, porque puedes incluso ser culpable del infierno de fuego. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Se lo vuelvo a leer. Dice Mateo capítulo 5 y el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, oiga, quedará expuesto al infierno de fuego. No necesariamente necio o fatuo vamos a decir quizás otras palabras más fuertes. Pero dice que vamos a quedar expuestos al infierno de fuego. Qué tremendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero avancemos en el Sermón del Monte. Leamos ahora lo que nos dice el versículo 23 y 24. Estamos en Mateo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda, este punto también es importante, porque dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire qué versículos los que el Señor Jesús habló relacionados con lo que estaba hablando acerca de ofender a nuestro hermano. Muchas veces o hay personas que tratan de tapar algo que hay en su corazón con el dinero. Tratan de ocultar una intención que hay dentro de sus corazones. Y mire, no voy a hablar de este momento, no voy a hablar de nosotros ahora en día. Voy a hablar de los judíos en el tiempo de Jesús. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 1, para que veamos por qué Jesús estaba hablando y les estaba enseñando de esa manera a los judíos. Capítulo 1 de Isaías. Mire cómo los judíos actuaban ellos y Jesús sabía las intenciones del corazón de ellos. Por eso les está hablando de esa manera. Valga también para nosotros entenderlo para no cometer el mismo problema que Israel. Dice Isaías capítulo 1 y el versículo 11. Dice Jesús, habla Dios, habla Jehová, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué es eso? Ofrenda a Dios. Y dice Dios, ¿para qué me sirve? Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Mire qué tremendo el enojo que el Señor sentía en su corazón al ver las actitudes de su pueblo Israel.
Ellos venían constantemente al templo a ofrecer sacrificio, pero el Señor, que conoce las verdaderas intenciones del corazón de cada ser humano, el Señor está hablando en estos versos enojado. Y Él dice en el versículo 12, estoy en Isaías 1:12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas, dice el Señor, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas. Todo eso es liturgia, todo eso es lo que se hacía en el templo. Y Dios dice, hastiado estoy, yo no quiero eso, dice. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense qué tremendo. Dice el verso 15, cuando extendéis vuestras manos, o sea, cuando levanta su ofrenda, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no les voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué estaban llenas de sangre? Porque estaban aborreciendo, estaban odiando a sus mismos hermanos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estoy leyendo lo que Israel hacía delante de Dios y lo que Dios le dice que no se debe de hacer. Luego dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparar a la viuda. Mire lo que ellos habían descuidado. Y Dios no aceptaba la ofrenda de ninguno de ellos porque habían descuidado la relación con su hermano. Pero el Señor tiene esperanza para nosotros en el versículo 18, porque si alguien estuviera de la misma condición como los israelitas estaban en este momento, el Señor Jesús amorosamente, el Padre del cielo amorosamente dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí es un color rojo, vendrá a ser como blanca lana. El Señor entonces, el Señor Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte, Él nos enseña que si tenemos algo pendiente con un hermano, que dejemos la ofrenda y que vayamos y nos reconciliemos con nuestros hermanos, porque de lo contrario, nuestra ofrenda no va a ser recibida, ni la ofrenda, ni los diezmos que demos. El Señor va a decir, yo no lo acepto, yo no lo quiero, porque Israel lo que hacía es tratar de apaciguar a Dios con sus ofrendas, pero Dios les dijo claramente que Él no las iba a recibir. Qué tremenda lección la que nos enseña el pueblo de Israel con sus actitudes, ¿verdad? Eso es entonces lo que el Señor Jesús nos enseña en estos versos. Pero aprendamos más, sigamos avanzando en el Sermón del Monte. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 5 y el versículo 25 y 26. Sigue el Señor Jesús hablando de esto mismo. Así es, Dios quiere un corazón limpio de cada uno de nosotros para que nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestra adoración pueda ser escuchada por Dios. Dice el versículo 25, Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, dice el Señor, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En estos versículos el Señor Jesús estaba hablando específicamente con aquella persona que era la que había hecho el mal.
Fíjese, en el momento cuando el Señor Jesús habló el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús vino, todos nosotros sabemos que Israel estaba bajo el dominio del gobierno romano. Y los romanos tenían como ley que una persona, si tenía problemas con otra persona, ellos podían ponerse de acuerdo, podían hablar entre ellos y arreglar el asunto extrajudicialmente. No necesitaban ir a la corte, no necesitaban ir delante del juez para que el juez lo entregara al alguacil, al soldado, ¿verdad? Y luego lo metieran en la cárcel. El Señor Jesús les enseña. Y esto está relacionado con todo lo que estamos hablando desde el versículo 21, porque el Señor Jesús está hablando de las relaciones con nuestros hermanos. La intención, el deseo del Señor es que nosotros nos arreglemos con todos, que nosotros hagamos la paz con todo. Así dice la palabra del Señor. Mire, este versículo creo que va a liberar a muchas personas, porque de repente hay personas que dicen, sí, pero es que yo le pido perdón y no me quiere perdonar, entonces, ¿qué hago? Mire lo que dice Romanos capítulo 12 y el versículo 18. Romanos 12, 18 dice la palabra de Dios, si es posible, oiga, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de nuestra parte está ir, dejar nuestra ofrenda, reconciliarnos con alguien, y si esta persona nos acepta y pues nos reconciliamos, qué bueno, hemos arreglado el asunto. Dice, en cuanto a dependa de vosotros, pero hay tantos casos que de repente la otra persona no me recibe el perdón, no me quiere perdonar, es más, no me quiere ni volver a ver, ya no depende de mí. Yo estoy libre porque yo quise arreglar la situación con mi hermano o mi hermana, pero como no quiere, entonces yo estoy libre de eso y yo puedo presentar mi ofrenda delante del Señor y el Señor me la va a recibir. Ahora, regresando a Mateo capítulo 5 y el versículo 25 y 26 que estamos hablando, el Señor Jesús aquí habla con la persona que ofendió. El Señor Jesús le dice, habla. Tú ofendiste, tú hiciste el agravio, habla con la persona mientras van en el camino. Arréglense. Eso es lo que el Señor quiere. El punto central nuevamente es, hay que hacer la paz con todos los hombres. Eso es lo que Dios nos manda a hacer como cristianos. Y dice, arréglense, porque si ustedes no se arreglan ahorita en el camino, entonces la situación va a trascender aún hasta el juez y luego si el juez lo llega a encontrar culpable, dice, te vas a ir a la cárcel y va a ser más difícil. Mejor ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo con aquel que le hiciste el agravio. Así de sencillo es el evangelio del Señor y Dios quiere que nosotros aprendamos. Todavía tenemos 15 minutos. Avancemos a la segunda antítesis del Sermón del Monte. En el versículo 27, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Una vez más el Señor Jesús inicia citando la ley de Moisés. Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice el versículo 28, miren, la ley de Moisés, pero Jesús viene y se pone arriba del estándar de la ley de Moisés. Dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, aquí este versículo el Señor Jesús está hablando con los hombres y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ya adulteró. Pero esto se aplica también con una mujer. Si una mujer mira a un hombre que no es su esposo de una manera incorrecta, ya adulteró en su corazón. Ahora, volvamos una vez más al punto central que Jesús quiere enseñarnos a nosotros. El Señor Jesús, mira, aquí hay tanto que hablar y explicar, pero lo quiero hacer de una manera sencilla.
Cuando se estudia Levíticos, que ya lo hemos estudiado en meses pasados, cuando se estudia Levíticos, ahí se ven los diferentes pecados. Hay pecados de primer grado, hay pecados de segundo grado, hay pecados también, pecado de la carne o pecado del espíritu. Todo eso se estudia cuando se ve el libro de Levíticos. Por ejemplo, en Levíticos estaba que cada persona iba a presentar una ofrenda diferente según hubiera sido el pecado o la transgresión que había cometido. Había una ofrenda por el pecado. Alguien pecó y Dios le decía que debía de presentar una determinada ofrenda. Eso está en Levíticos capítulo 4 y capítulo 5. Pero había otra ofrenda que se debía, o otro pecado, podemos decir así, que era por la culpa. Debían de presentar una ofrenda por la culpa. Ese no era un pecado específicamente, era una culpabilidad que alguien tenía. Y de ese pecado iba a presentar cierta ofrenda delante de Dios. Eso lo dice Levíticos 5:14 y el capítulo 6 y el verso 7 de Levíticos. Entonces, hay diferencia entre pecados de primer grado y pecados de segundo grado. Ahora, el Señor Jesús aquí habla y dice, cualquiera que comete adulterio, dice, la ley de Moisés lo dice así, pero Jesús ahora va a las intenciones del corazón de las personas, porque Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Jesús dice, ya adulteró. Allá en la ley de Moisés se enseñaba que si un hombre o una mujer adulteraba, inmediatamente debía de morir apedreado. Ahora Jesús dice, no es que cometa el acto en sí. Jesús dice, en su corazón, en su mente hay algo. Ya está en problema, ya está en pecado. Ahora fíjese lo que dice Santiago capítulo 1 y el versículo 14. Jesús, en pocas palabras, mis hermanos, lo que está hablando es las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos mucho cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Dice Santiago capítulo 1 y el versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una persona puede cometer adulterio cuando el pensamiento en el corazón ha iniciado algo. Dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, o sea, ese mal pensamiento que se le vino a su mente, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Una persona no comete adulterio, pues porque estamos hablando del adulterio, ¿verdad? Me refiero específicamente a eso, pero se puede aplicar a todo tipo de pecado. Cuando una persona cae en adulterio, no es algo que inició ese día, no, es algo que ha venido por varios tiempo atrás, pero todo inicia con un pensamiento, con un deseo. El apóstol Santiago dice, entonces cuando hay una concupiscencia, entonces dice que es concebido el pecado y luego sale a la luz. Mire cómo el Señor Jesús y el apóstol Santiago unen los pensamientos, los deseos para luego llegar a una acción. Entonces vuelvo a repetir y regreso a Mateo capítulo 5 y el versículo 27 y 28, donde estamos hablando. El Señor trata con las intenciones de nuestro corazón. Todo este sermón del monte tiene que ver con nuestras intenciones, con los verdaderos motivos. Porque mire, una persona cuando actúa es porque ya pensó. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entendernos. Uno se programa en el día y uno dice voy a ir a tal lugar, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de esta hora a esta otra hora voy a hacer tal cosa, y luego se prepara y va cumpliendo lo que se ha propuesto hacer en el día.
Lo mismo es con el pecado. Una persona para cometer adulterio primero ha estado meditándolo en su mente. Primero ha estado viendo, ha estado escuchando, ha estado hablando incluso con la persona. Y hasta que pasa el tiempo, las situaciones se van dando y termina en un adulterio. El Señor Jesús entonces levanta el estándar y dice, no es solo que cometas adulterio, no, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. El pecado ya se efectuó porque lo demás es lo que sigue. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Debemos de tener entonces cuidado con nuestros ojos. Normalmente, nuestros sentidos están involucrados en el pecado. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, incluso nuestro olfato, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Nosotros sabemos que el Sermón del Monte es conocido como el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que el Señor quiere que nosotros podamos vivir en él. Es posible. Todo lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte es posible alcanzarlo y vivirlo por el Espíritu Santo que nos ayuda, nos fortalece. Terminemos. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Ahora, hay unos versículos también muy interesantes porque no se deben de tomar de manera literal. Dice versículo 29, por tanto, fíjese lo que el Señor Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, la pregunta del millón, ¿Jesús estaba hablando literal o qué? No, Jesús no estaba hablando de una forma literal. Nadie se debe de sacar los ojos, nadie se debe de cortar la mano. Jesús en estos dos versículos, el Señor Jesús estaba hablando en hipérbola y en alegoría. Una hipérbola es una exageración intencional para demostrar algo. Por supuesto que Jesús no quería que nadie literalmente se sacara un ojo o se cortara una mano. Eso es imposible. Jesús no está pidiendo eso. No quiere que sea algo literal. Lo que el Señor Jesús está usando es una hipérbole, pero también el Señor Jesús usa una alegoría y el Señor menciona el ojo y la mano. ¿Por qué? Por ejemplo, el ojo. El ojo está representando el punto de vista lascivo. ¿Se recuerdan ustedes cuando David adulteró con Betsabé? ¿Cómo? Un día estaba David soñando y de repente dijo, ay, me voy a acostar con aquella que no es mi esposa que se llama Betsabé. No sucedió así. Cuando David salió alterrado a la terraza de su palacio, David vio a Betsabé, que lastimosamente ella pues no fue muy prudente y Betsabé estaba bañándose así a la luz del día, ¿verdad? Entonces David la vio. ¿Por dónde entró el pecado de adulterio? Por los ojos de David. David la vio, la codició y después se acostó con ella cometiendo adulterio. Un buen ejemplo del rey David, ¿verdad? Entonces, Jesús menciona el ojo porque este representa un punto de vista lascivo. Pero, pues alguien puede pecar en la mente. ¿Y ahí cómo se va a sacar la mente? ¿O cómo se va a cortar la mente? Es una hipérbole o como dice la hermana, es un simil o una comparación. No es literal. Entonces, cuidado. Hay que tener cuidado con el ojo porque, pues ve,
Pero luego dice Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. La representa un acto inmoral. Mire, el apóstol Pablo habla precisamente de esto en Gálatas capítulo 5 y habla acerca de los deseos de la carne, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, hay que hacer morir las obras de la carne. Eso lo dice también en Colosenses. Debemos hacer morir las obras de la carne. Ahora, no es necesario que nos saquemos los ojos, no es necesario que nos cortemos la mano para no pecar. No es eso lo que el Señor Jesús estaba hablando. El Señor estaba hablando que no alimentemos nuestros sentidos para pecar. Si usted sabe que cierto lugar le causa tentación para que el pecado venga, no vaya a ese lugar, por poner un ejemplo, ¿verdad? No podemos nosotros llegar a ser santos a menos que seamos probados. Fíjese qué importante. Cualquiera puede decir, pero es que hermana, yo tengo que trabajar, yo tengo que andar en medio del mundo. Y mire, muchas personas o muchos hombres, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo, en sus trabajos. Pero es que en el trabajo ahí están las secretarias, ahí están las muchachas que se arreglan y qué bonitas. Sí, eso no significa que usted va a renunciar a su trabajo. Lo que significa es que usted no tiene que estar hablando, usted no tiene que estar ahí o mejor aún, Dios lo pone ahí para probarlo. Fíjense, Job, Job capítulo 31 y el versículo 1, Job dice, voy a hacer pacto con mis ojos. Hice, dice Job, pacto con mis ojos que yo no iba a mirar a una muchacha virgen para codiciarla. Mire qué precioso. Job hizo pacto con sus ojos para no pecar contra Dios y por supuesto no llegar a caer en el adulterio. Así es que se puede uno mantener santo en medio de un mundo lleno de pecado. Dios permite que nosotros vivamos en medio de este mundo para ser probados. Y cuando somos probados, entonces Dios nos sube a un nivel mayor, que es la santidad. Eso es lo que Dios desea. Ahora, si usted se recuerda, y con esta cita termino, si usted se recuerda lo que dice el Salmo 24, si queremos estar con el Señor, todo esto no es difícil. Es fácil, con la ayuda del Espíritu Santo es fácil. Dice el Salmo 24 y el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el verso 4, el limpio de manos, el puro de corazón. Mire, si no hemos estado hablando toda esta hora, no hemos estado hablando precisamente de la pureza en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tratar, en nuestra forma de hablar. ¿Quién quiere estar en el monte santo de Dios? Aquí nos hace el gran favor el rey David de darnos 4 claves para poder estar, vivir, morar con Dios. Dice el verso 4, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Únicamente quedémonos con las 2 primeras cosas, limpio de manos y puro de corazón. Dios desea que nosotros seamos santos, que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Por hoy nos vamos a quedar acá con nuestra clase del Sermón del Monte. Les agradezco a todos por estar siendo parte de este estudio bíblico. Vamos a estarnos reuniendo todos los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte, así, versículo a versículo. Yo solo le suplico un favor. Si a usted le bendice estas clases, yo le suplico, le pido que le dé share o le dé compartir a este video para que muchas personas más también puedan ser edificadas por medio de la palabra de Dios. Ese es el deseo, ese es nuestro deseo, que la palabra de Dios, que juntos podamos aprender
por gracia lo que Dios ya nos ha dado. Si ustedes quieren compartirlo en otros grupos, en otros chats, también pueden hacerlo. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios se da para bendecir a muchos. Gracias a todos por estar conectados. Si alguien pues quiere hacer pregunta, también puede hacerlo por medio del chat. Aquí puedo yo ver la pregunta y si el Señor nos permite tener la respuesta, pues juntos podemos compartirla. Voy a orar y nos despedimos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido, Dios mío, aprender un poco más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú quieres limpiar nuestros corazones, tú quieres purificar nuestra mente, nuestras intenciones, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar conforme a la palabra que tú nos has dejado establecida. En nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, pero con tu Espíritu Santo podemos vencer toda obra de maldad, toda tentación, Señor. Tu deseo es que estemos donde tú estás, que participemos de tu naturaleza divina y con tu gracia y con tu ayuda podemos ser parte de ello, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te ruego una bendición especial para todos aquellos que se han conectado, para todas aquellas personas, Señor, que más adelante nos van a ver. Te suplico, Señor, una bendición especial para sus vidas, sus mentes, sus hogares, sus familias en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por estar siendo parte de esta transmisión. Recuérdense, dele share o dele compartir para que también otros puedan estar conectados. En el Facebook también tenemos una página que se llama Palabra de Vida. Usted puede buscarlo también para agregarse a esa página para ser parte de los anuncios o de los videos que subiremos en esa página. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Muchas gracias por conectarse. Hasta pronto.